sin pasarela, like Miu Miu. Su nombre es Emily Getsemaní Reséndiz. Tiene 20 años de edad y es el eslabón que llevó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a dar con el paradero del delincuente más buscado en Ciudad de México, el Chori de la Unión. Las calles de Tepito nunca duermen. El barrio más temido y a la vez más vivo de la Ciudad de México late como un corazón oscuro, lleno de ruidos, sombras y secretos. En cada esquina se mezclan los gritos de los comerciantes con el murmullo del mercado clandestino. Aquí, entre puestos improvisados y callejones sin salida, conviven la pobreza, la rebeldía y un submundo que pocas veces se deja ver a plena luz. Es el lugar donde el Estado parece desdibujarse, donde la ley no manda y la lealtad se compra con miedo o dinero. Era una noche calurosa, de esas en las que el aire se pega a la piel como si no quisiera soltarte. En una oficina discreta del centro de mando, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana más temido de la capital, recibió las primeras señales de alerta. Informes fragmentados, llamadas en clave, nerviosismo en los informantes. Todo apuntaba a que algo grande se estaba gestando en Tepito. Un agente irrumpió en la sala con un mensaje claro: comandante, tenemos movimiento sospechoso en el sector 7. No parece una fiesta común. Vehículos de lujo, seguridad armada y rostros conocidos llegando al lugar. Harfuch, sin dudar, se levantó de la silla. Sabía que en Tepito las fiestas nunca eran solo fiestas. Podían ser fachadas para lavar dinero, reuniones secretas de jefes criminales o pactos sellados bajo música ensordecedora y copas de whisky. Semanas antes, su equipo ya había olfateado algo raro. Policías encubiertos disfrazados de vendedores ambulantes se habían infiltrado en el barrio, observando cada movimiento. Una red de cámaras y micrófonos ocultos había sido instalada en esquinas estratégicas, captando conversaciones que pocos se atreverían a repetir. Y lo que descubrieron fue aún más perturbador de lo que imaginaban. Aquella supuesta fiesta no era una celebración cualquiera. Era una cumbre criminal. Entre los nombres que aparecían en los reportes había empresarios corruptos, operadores de cárteles y, lo más alarmante, presuntos vínculos con la propia Guardia Nacional. Una mujer en particular despertaba todas las alarmas. Su identidad parecía sólida, con credenciales oficiales y acceso a círculos de poder. Pero bajo la fachada había demasiadas inconsistencias. El detective Ramírez, uno de los hombres de confianza de Harfuch, fue quien lo dijo sin rodeos: comandante, esta mujer no solo frecuenta estos círculos. Ella está casada con uno de los principales operadores de Tepito. Y usa su supuesto cargo en la Guardia Nacional como escudo. Un silencio pesado se apoderó de la sala. La corrupción interna era lo que más temía Harfuch. Si la información era cierta, la organización criminal había logrado infiltrar sus garras en la seguridad del país. Fue en ese instante que nació la Operación Sombra. Un nombre frío, perfecto para una misión que debía ejecutarse sin margen de error. Una sola falla y los criminales se desvanecerían como humo en las entrañas del barrio. Harfuch seleccionó personalmente a 20 agentes de élite. Hombres y mujeres con experiencia en combate urbano, curtidos en operaciones donde cada segundo cuenta. El plan era claro: algunos bloquearían las salidas de Tepito, otros se infiltrarían en la fiesta y un grupo especial se encargaría de identificar y neutralizar a los objetivos principales. En el briefing final, Harfuch fue tajante: estamos lidiando con criminales armados hasta los dientes, pero también con inocentes atrapados en medio. Precisión absoluta. Sin errores. El capitán Torres levantó la mano: ¿y si resisten, comandante? Harfuch respondió con la calma de quien ya lo ha visto todo: entonces usaremos la fuerza necesaria, pero siempre dentro de la ley. No somos como ellos. La fiesta ya rugía en un almacén disfrazado de salón. La música retumbaba por las calles estrechas de Tepito, ocultando el movimiento silencioso de los agentes que se acercaban como sombras. Afuera, la noche parecía normal. Adentro, los invitados bebían y reían, sin imaginar que la operación ya estaba en marcha. Dentro del almacén,
Convertido en salón improvisado, la escena parecía sacada de un mundo paralelo. Mesas con botellas de licor importado, empresarios de apariencia intachable codeándose con hombres de mirada fría, mujeres elegantemente vestidas fingiendo normalidad mientras a su alrededor circulaban órdenes en susurros. Era un teatro bien montado, una fachada de lujo en medio del barrio más temido. En el centro de todo, destacaba una mujer de unos 30 años. Su elegancia llamaba la atención, pero lo que realmente la delataba era la seguridad con la que se movía. Saludaba a todos, revisaba constantemente su teléfono y murmuraba con su acompañante, un hombre corpulento con lentes oscuros incluso bajo la penumbra. Cada gesto confirmaba lo que los agentes infiltrados ya sospechaban: ella era el puente entre la organización criminal y elementos corruptos de la Guardia Nacional. Objetivo confirmado, susurró la voz del agente encubierto a través del radio. Harfuch, desde el exterior, dio la señal que todos esperaban. En cuestión de segundos, las sombras cobraron vida. Las salidas fueron bloqueadas, los agentes tomaron posiciones estratégicas y la fiesta, que minutos antes parecía interminable, se convirtió en una trampa. De repente, las luces del salón se encendieron con violencia. El eco de una orden retumbó en las paredes: policía, nadie se mueva. El caos fue inmediato. Algunos invitados, conscientes de su inocencia, se tiraron al suelo con las manos en alto. Otros intentaron correr hacia las puertas, solo para descubrir que estaban selladas. Y unos pocos, los más peligrosos, llevaron las manos hacia donde ocultaban armas. La tensión se cortaba con cuchillo. En medio de gritos y confusión, Harfuch avanzó directo hacia la mujer. Sus ojos calculadores, lejos de mostrar miedo, parecían medir cada movimiento de los agentes. «Está arrestada», dijo él con firmeza, «sospechosa de asociación con organización criminal y falsificación de identidad». Ella, intentando mantener la compostura, respondió con voz firme: «Trabajo para la Guardia Nacional, están cometiendo un error». Harfuch no titubeó: «Sabemos exactamente quién es usted, y sabemos que esa posición es un disfraz». En ese instante, su esposo intentó intervenir. Con paso desafiante, trató de abrirse camino, pero el equipo ya estaba listo. En segundos fue reducido y esposado, mientras gritaba con furia: «No saben con quién se metieron, esto no se va a quedar así». El operativo parecía bajo control, pero Tepito nunca perdona la ingenuidad. Un grupo de hombres armados intentó escapar por una salida lateral. Otros treparon hacia los techos, usando la maraña de azoteas como laberinto de escape. Era el inicio de una persecución brutal en pleno corazón de la ciudad. El capitán Torres lideró a los agentes especializados en combate urbano. Las sirenas aún no sonaban, pero el barrio entero comenzaba a despertar. La persecución serpenteaba entre azoteas resbaladizas, callejones estrechos y edificios abandonados. Desde arriba, las luces de la fiesta quedaban atrás mientras los fugitivos intentaban mezclarse con la oscuridad. Pero los agentes sabían que cada uno de ellos podía guardar información clave para desmantelar la red. «No dejen que ninguno escape», ordenó Torres por la radio, su voz cortando el ruido de los disparos y los pasos apresurados. La escena parecía sacada de una película: hombres saltando de azotea en azotea, disparos que iluminaban brevemente la noche, y un barrio que observaba desde las sombras, acostumbrado al peligro, pero sorprendido por la fuerza de la operación. Al final, los fugitivos fueron acorralados en un callejón sin salida. El eco de sus respiraciones agitadas se mezclaba con el de las botas de los agentes que se acercaban. Entendieron que no había escapatoria. Lentamente, dejaron caer sus armas y levantaron las manos. El silencio que siguió fue la prueba de que, al menos esa noche, el poder en Tepito había cambiado de manos. De vuelta en la comisaría, el ambiente era tenso. La mujer que había fingido ser miembro de la Guardia Nacional se mantenía en silencio, con la mirada fija y los labios apretados, como si aún tuviera un plan bajo la manga. Harfuch se sentó frente a ella en la sala de interrogatorios, con una carpeta llena de documentos incautados durante la operación. Sin rodeos, empujó la carpeta sobre la mesa.
sabemos de sus contactos, sabemos de las operaciones de su esposo. Cooperar es lo único que puede salvarla. Durante unos segundos, ella no reaccionó. El silencio era un juego de poder. Pero al final habló: ustedes no tienen idea del tamaño de esto. Lo que encontraron en Tepito es apenas la punta del iceberg. La frase retumbó como una amenaza y una confesión al mismo tiempo. Harfuch no la perdió de vista: entonces ayúdenos a descubrir lo que hay debajo. Lo que siguió fue una de las confesiones más detalladas que Harfuch había escuchado en su carrera. La mujer describió cómo la organización había infiltrado a funcionarios, policías e incluso mandos medios de instituciones clave. Explicó cómo utilizaban la información privilegiada para esquivar redadas, mover cargamentos y lavar millones de pesos a través de empresas fantasma y cuentas en el extranjero. Nombró a oficiales de alto rango, a políticos influyentes, a personas que hasta ese momento parecían intocables. Los teléfonos incautados confirmaron sus palabras. Decenas de mensajes, transferencias y llamadas mostraban que la corrupción no era un accidente, sino un sistema bien montado. Es como si hubieran construido un estado paralelo, dijo uno de los analistas de inteligencia. Tenían ojos y oídos en todos lados, y eso explicaba por qué habían logrado operar con tanta impunidad durante años. Las revelaciones desencadenaron una serie de arrestos secundarios. Más de 20 individuos fueron detenidos en las semanas siguientes, algunos en operativos discretos, otros en redadas espectaculares que llenaron los titulares. Entre ellos estaba un oficial de alta graduación de la Guardia Nacional, sorprendido en su propia casa frente a su familia. La corrupción es como un cáncer, advirtió Harfuch a su equipo: si no la estirpamos por completo, siempre regresa. Pero cada golpe tenía un precio. Con los líderes tras las rejas, un vacío de poder se abrió en Tepito. Nuevos grupos intentaron llenar ese espacio, y la violencia aumentó en las calles por un tiempo. Harfuch lo sabía: siempre es así cuando cae un liderazgo criminal. El caos es inevitable, pero también es nuestra oportunidad de recuperar terreno. Mientras tanto, la presión política se intensificaba. Algunos políticos llamaban a Harfuch para felicitarlo, otros para advertirle que estaba tocando intereses demasiado altos. Hay cosas que es mejor dejar quietas, le dijo uno en tono amenazante. Harfuch solo respondió lo que siempre había repetido: mi deber es con la gente. Y la gente merece saber la verdad. Al final, la Operación Sombra fue mucho más que un operativo en Tepito. Fue una demostración de que incluso en el corazón del barrio más temido de México, la ley podía entrar y desmantelar redes que parecían indestructibles. Fue un recordatorio de que, aunque la corrupción esté arraigada y los enemigos se multipliquen, siempre hay una forma de hacerles frente. En Tepito, algunos vecinos comenzaron a respirar con alivio, mientras otros aún temblaban de miedo por las represalias. Pero todos coincidían en algo: esa noche cambió la historia del barrio. Y en los pasillos del poder, la sombra de lo revelado seguía creciendo, mostrando que lo más difícil no era capturar criminales, sino limpiar un sistema manchado hasta los huesos. Harfuch lo sabía bien. La guerra estaba lejos de terminar, pero aquella operación dejó un mensaje claro: no hay disfraz que dure para siempre, no hay muro que sea intocable, no hay sombra tan densa que no pueda romperse con la luz.